La reina Isabel I, la poderosa Gloriana, gobernó Inglaterra con una fuerza increíble durante 44 tormentas eléctricas. Pero ella no era solo una reina. Era una fuerza de la naturaleza. Se mantuvo firme contra líderes poderosos como Felipe II de España, aplazando el ataque naval más fuerte que Europa haya visto jamás. La Armada Invencible. Sobrevivió a complots interminables. Trampas que habrían destruido a cualquier otro líder. Fue la última estrella brillante de la familia Tudor. La Reina Virgen. Una mujer que usó su poder como una espada. Y cambió el destino de Inglaterra para siempre. Sin embargo, a pesar de todo su poder, había algo que temía más que a cualquier enemigo. Lo que podría pasarle a su cuerpo después de la muerte. Y siglos más tarde, su tumba sería abierta, para revelar un secreto tan escalofriante, que aún hoy enfría la sangre. Cada día de su reinado fue como caminar sobre una cuerda floja, suspendida sobre un abismo mortal. Los enemigos estaban por todas partes. Fanáticos católicos, que la llamaban hereje, merecedora de muerte. Líderes extranjeros, conspirando su caída. Traidores, incluso dentro de su propia sangre. Pero la mayor amenaza vino de su propia prima, la hermosa pero condenada María, reina de Escocia. Cuando Isabel finalmente firmó la orden de ejecución de María, esa decisión la atormentó por el resto de su vida. Debajo de su famosa cara empolvada, detrás de la imagen de fuerza y grandeza, se escondía una mujer consumida por el miedo. No al veneno, no a la traición, sino al horrible destino que podría esperar a su cadáver. En el siglo XVII, el embalsamamiento no era una manera suave de conservar el cuerpo. Era un proceso brutal. Imagínalo. Losas de piedra fría, cuchillos afilados, y la violación de la carne sagrada. El cuerpo era abierto, los órganos arrancados sin piedad, y los huecos vacíos llenados con especias intensas, en un intento desesperado de luchar contra el hedor y la podredumbre, que inevitablemente alcanza a todos los cuerpos. Isabel estaba aterrada. Le suplicó a sus médicos que dejaran su cuerpo intacto, entero. Quería encontrarse con Dios tal como vivió, pura, intacta, y siempre una reina, incluso en la muerte. Pero su poder terminó con su último aliento. El 24 de marzo de 1603. Isabel murió. Y su voluntad ya no pudo protegerla. Su cuerpo fue colocado sobre la mesa de mármol frío. Los cirujanos reales no actuaron con ternura, solo con necesidad. Sus cuchillas cortaron profundo. Le abrieron el pecho. Le arrancaron el corazón, símbolo de su valentía. Extrajeron su hígado, intestinos. Todo lo que la había contenido. El cuerpo fue rellenado con vainas, mirra, canela y hierbas raras. No fue un homenaje. Fue una batalla desesperada para retrasar lo inevitable. Los embalsamadores conocían la verdad. Sin ese tratamiento cruel, el cadáver se hincharía como un globo. Los gases se acumularían como una bomba dentro del ataúd. Si estallaba, el funeral real podría haber terminado en horror. El cuerpo podrido de la reina explotando frente a su pueblo de luto. El embalsamamiento no fue un honor. Fue un acto de urgencia para retrasar su descomposición. Tras el horrible procedimiento, el cuerpo de Isabel fue envuelto en terciopelo carmesí, bordado con rosas Tudor, y sellado dentro de un grueso ataúd de plomo. Así comenzó su último viaje. La barcaza real la llevó por el río, mientras miles de personas lloraban en las orillas. Pero lloraban una mentira. Quienes caminaban junto al ataúd estaban secretamente aterrados. Porque, a pesar de todo el embalsamamiento, los gases de la descomposición aún escapaban, deslizándose por diminutas grietas del plomo. Un olor suave, enfermo, una presencia invisible y terrible, acompañaba a la reina virgen. Si el ataúd se hubiera abierto por completo, Inglaterra habría presenciado un horror indescriptible. La explosión del cadáver más venerado del reino. Pero el ataúd resistió. Apenas. Versión refinada con puntuación, pausas naturales y tono emocional. A pesar de todo el embalsamamiento,
Los gases de la descomposición siempre encontraban formas de escapar, deslizándose a través de pequeñas grietas de plomo. Un suave olor a muerte enfermiza se aferró a la barcaza. Un compañero invisible y terrible rodaba junto a la reina virgen. Si el ataúd se hubiera abierto por completo, Inglaterra habría sido testigo de un horror indescriptible. Su amada Gloriana habría explotado en una lluvia de carne podrida sobre el río sagrado. Pero el ataúd principal apenas se sostuvo. Esta vez, en la abadía de Westminster, Elizabeth fue colocada para descansar en una tumba grande. Pero incluso ahí, su historia no había terminado. Pasaron casi 300 años. A finales del 1800, guiado por la curiosidad victoriana, el deán Arthur Stanley recibió autorización de la reina Victoria para abrir las tumbas selladas bajo la abadía. Sosteniendo una linterna temblorosa, Stanley descendió a las cámaras subterráneas, negras como tinta. El aire era frío, espeso y cargado con el hedor de siglos de descomposición. Entró en la oscuridad donde Inglaterra, su reina más grande, había sido olvidada. Lo que Stanley encontró fue horrible. El gran ataúd de Elizabeth se estaba desmoronando. La capa externa de madera se había podrido en polvo. El magnífico terciopelo carmesí era ahora solo restos frágiles. Incluso el plomo, su última protección, se había doblado, torcido, redondeado bajo el peso de lo que vivía dentro. El olor era insoportable, húmedo, viejo, lleno del hedor de carne muerta. Después de siglos, el aire seguía reinando sobre su cuerpo en descomposición. En la tapa rota, Stanley apenas podía distinguir la marca hundida de la rosa Tudor y las débiles letras E.R. Elizabeth Regina. Un silencio. Un murmullo de su antigua gloria, dentro de una tumba llena de podredumbre. Pero había algo aún peor. Descansando sobre el ataúd colapsado de Elizabeth estaban los restos de su media hermana y enemiga, María I, conocida como Bloody Mary. En vida, desgarraron Inglaterra con guerra religiosa y odio. En la muerte, ahora compartían el mismo sepulcro oscuro y sin aire, encerradas juntas para siempre. Stanley se quedó congelado, rodeado por los restos físicos de su amarga disputa. El silencio era pesado. No vacío, sino lleno del peso de siglos de descomposición compartida. No había sonido. Nadie más. Solo los restos de dos reinas rivales atrapadas en un abrazo final de podredumbre bajo la piedra. Mientras que muchos enterrados hace siglos se habían transformado en polvo, el embalsamamiento violento de Elizabeth solo había retrasado su desintegración. La cabeza del ataúd, una vez pensada para protegerla, ahora estaba hinchada y curvada horriblemente, con gases aún atrapados dentro. El roble había desaparecido. El terciopelo se había ido. Pero algunas piezas de su desafío seguían allí, la rosa Tudor. Las iniciales. Y bajo el metal arruinado y los adornos en descomposición, yacía la verdad que nadie puede escapar. Su cuerpo ya era solo huesos rotos, carne podrida y los últimos restos de la cruel obra de la naturaleza. En ese momento, Arthur Stanley hizo lo que el tiempo no había hecho en 300 años. Abrió el apestoso ataúd de Elizabeth I. Y lo que vio, no fue a la gloriosa reina virgen. Fue un recordatorio horrendo de lo que la muerte le hace a todos. Incluso la creadora de la Edad Dorada de Inglaterra, la intocable Gloriana, la que alguna vez ordenó reyes y naciones, no era más que huesos colapsados, terciopelo desintegrado, madera podrida y plomo torcido y envenenado. El aire frío llevaba un último perfume real, el olor de siglos de podredumbre lenta e imparable. Hoy, los turistas caminan por los majestuosos pasillos de la abadía de Westminster, completamente ignorantes del horror que yace debajo. Admiran las estatuas y los grandes monumentos, sin saber el terrible secreto bajo sus pies. Respiran aire limpio, libre de los gases mortales que alguna vez se infiltraron en la tumba. Escuchan coros cantar, no el silencio abrumador de esa bóveda negra. La gran tumba de Elizabeth sigue siendo un símbolo de poder. Pero debajo de su superficie pacífica yace la fea verdad, un ataúd podrido, deformado y peligrosamente frágil. Es un mensaje eterno y escalofriante, escrito no en piedra, sino en descomposición. Ninguna corona, ningún imperio, ninguna leyenda, puede proteger al soberano más grande de la muerte. La carne se pudre. El plomo gotea. El terciopelo se convierte en polvo. Reinas y pobres son devorados por el tiempo. Incluso los mayores imperios no son más que un festín para los gusanos. Elizabeth, quien reinó sobre océanos y tronos,
quien superó asesinos y reyes, ahora yace en una bóveda silenciosa y podrida. Su cuerpo, reducido a restos frágiles y terciopelo en descomposición. Su legado vive en libros, retratos y leyendas. Pero la carne que una vez llevó el peso de una corona, hace mucho fue entregada a las fuerzas de la naturaleza. El tiempo es el último monarca. Y nadie, ni siquiera la reina virgen, puede escapar de su reinado.